Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Si sois personas que os intriga qué hay dentro de las cosas, por qué funcionan así o cuál es el mecanismo interno que las hace funcionar, estáis pues en el vídeo indicado. En este vídeo vamos a ver estas cuatro cosas. Un gatito chino de la suerte, una batería externa o power bank, una pelota musical extra ruidosa de los chinos, y por último veremos una pistola para cola termofusible o pistola de silicona caliente. Así que vamos con el primero, que va a ser el gatito de la suerte. Pues sí, aquí tenemos el gatito de la suerte y vemos que produce movimiento de su mano hacia adelante y hacia detrás. La energía que utiliza para ese movimiento es de una batería de 1,5 voltios, una AA, y su carcasa simplemente está cerrada con 3 tornillos tipo estrella. Así que los retiramos y ya abrimos. En su interior vemos que hay muy poquitas cosas, de hecho en la parte frontal no vemos ningún mecanismo, simplemente es la tapa, y aquí vemos el brazo que tiene un imán en su base, un eje y un contrapeso en la parte superior, y luego pues el propio plástico. Aquí tenemos el portapilas debajo, una pequeño circuito impreso, una bobina y el soporte de la bobina, y bueno, pues este es el funcionamiento interno. Lo que hace parece bien sencillo, pero claro, este funcionamiento está procesado por algún tipo de circuito, así que vamos a intentar acceder al microchip o procesador que gestione el balanceo. Bueno, aquí vemos la bobina y aquí abajo vemos esta gotita negra, es una gotita de resina que tapa el microprocesador o chip, que es pues lo que gestiona el balanceo. Ahí vemos dos conexiones que van a ambos extremos de la bobina. Vamos a retirar el soporte de la bobina y vemos que simplemente lleva un hilo esmaltado típico de todo bobinado. Aquí quitamos su soporte y rompemos las uniones de la bobina que hacía de electroimán, interactuaba con el imán del eje que hemos visto anteriormente. Y ya está, estas son todas las piezas que hay dentro de un gatito de la suerte. Muy simple, la verdad. Vamos a ver qué hay dentro de una power bank, o también conocida como batería auxiliar. Vemos que no hay tornillo ninguno y el chasis es de aluminio. Vamos a hacer palanca a ver si conseguimos abrirlo de alguna manera, y parece que por este lado cede y consigue pues dejarnos acceder a su interior, o al menos sacarlo. Ha salido la tapita y empujando vemos su interior. Vemos 4 baterías de litio, que luego hablaremos un poquito más de ellas, y la carcasa sale. También hay un circuito impreso y todo esto unido a una carcasa de plástico para unir todas sus piezas internas. Quitamos un adhesivo y sacamos las baterías. Vemos que lleva 2 cables, el positivo y negativo, y podemos observar que las baterías están colocadas en paralelo, todos los positivos a un lado, todos los negativos a otro lado. Quitamos este soporte plástico que hemos visto anteriormente y aquí tenemos el circuito impreso. Tenemos un integrado, una pequeña bobina y más componentes SMD. De conectores, el micro USB y el USB. También tenemos un botón de encendido o test. Vamos a cortar los cables rojo positivo, negro negativo, y ya sacamos lo que es la placa de circuito impreso, que no podemos rascar más, y vamos a separar las baterías. Bueno, parece que van con unas pletinas soldadas unas con otras para que hagan buen contacto, y estas baterías son de litio y se pueden recargar. Y ya está, no hay más dentro de una power bank. Ahora el juguete ruidoso. Para acceder a las baterías tenemos que quitar este tornillo y ahí quitamos la tapa. Vemos que tiene otro seguro para evitar que se salgan, lo retiramos y ya vemos 3 pilas AA de 1,5 voltios. Vemos que tenemos otros 5 tornillos que necesitamos quitar para acceder al interior ya del mecanismo de esta bola ruidosa, y al retirarlos ya podemos abrirlo en 2 partes. La parte superior no tiene nada y la parte inferior es donde está alojado todo. He colocado de nuevo las baterías para que vierais que los diodos LED no giran. Lo que hace el efecto de girar es este disco, vamos a decir un disco, de efecto óptico. Quitamos tornillos para, desanclar el cuerpo principal. Aquí vemos el interruptor de encendido ya apagado. Ahí el positivo y al otro lado el negativo de la batería. También quitamos el cerebro del juguete, y esto es el altavoz, por donde, suena esa música estridente. Y la parte inferior ha quedado totalmente ya desnuda, simplemente el soporte de las baterías. Bueno, vamos a ver qué tiene esto de mecanismos. Por un lado, el altavoz,
ahí tenemos unos diodos LED, van 3 por cada plaquita de circuito, y aquí tenemos el microprocesador y por la otra parte un condensador cerámico. Más componentes inicialmente no se ven. Vamos a separar las partes electrónicas, tanto el cerebro como las dos placas de diodos LED luminosos y el interruptor de encendido y apagado. Con esto tenemos todo lo que es electrónica. Ahora mecánica. Vemos que los componentes mecánicos están integrados dentro de una caja. Quitamos 3 tornillos y esta pieza rosa para poder sacar la tapa y ver qué hay dentro. Tenemos un motor con el eje en espiral, unos engranajes o ruedas dentadas que lo que hacen es disminuir la velocidad del motor al eje del movimiento del juguete, que es el que acabamos de quitar. Y estas son todas las piezas que hay dentro de esta bola luminosa estridente. La verdad es que habían bastantes. Y por último, la pistola de silicona caliente o pistola termofusible. Vemos que viene embalada o envasada en un plástico. Sacamos y viene 2 barritas, un soporte que vamos a poner ahora para hacer el montaje, para proceder luego el desmontaje. Metemos una de las barritas y luego la segunda. Bueno, esto ya nos daría, digamos, posibilidad de trabajar con ella, como estamos viendo en estos momentos. Quitamos tensión, dejamos que se enfríe y empezamos a quitar 2 tornillos visualmente que tiene, el hierro que se usa de soporte y las barritas de silicona caliente. Aquí tiene un aro que fija lo que es la parte de delante o la punta y otro la parte trasera. Con esto ya podemos abrirla. Una de las partes no tiene nada y la otra tiene el mecanismo tanto del gatillo, que vemos más o menos es bastante simple, aunque bueno, efectivo, hace su función, que es la de introducir la barrita cada vez que se apriete el gatillo. Bueno, sacamos el mecanismo, perfecto, y ahora la parte eléctrica. Ahí queda la tapa trasera, que no tiene nada. El mecanismo, como hemos visto, bien sencillo, y es el momento de ver el alma de la pistola de silicona caliente. Por un lado tenemos este tubo de silicona, el cual, digamos, está fijo por estos 2 aros metálicos. Lo dejamos a un lado. Por la parte central vemos la resistencia, el cableado que va a ella, luego veremos más a fondo esta pieza. Y por la parte delantera, pues otro trozo de silicona, un aro con una llave inglesa o llave fija. Desmontamos la punta, que es metálica. Esto, digamos, es el extrusor de la pistola. Tiene también una junta tórica para evitar que se salga por ahí la silicona cuando está caliente. Bueno, esto es la resistencia, lo que hace posible alcanzar casi 200 grados de temperatura la pistola. Está recubierta pues por una funda que lo que hace es aislar eléctricamente la resistencia del resto de la pistola. Bueno, vemos son 2 plaquitas y la interna es la que hace de resistencia, la que se calienta, y al estar entre estas 2 placas lo que hace es pues transmitir la electricidad de una a otra. Como tiene un bajo coeficiente resistivo, pues claro, pasa mucha corriente y se calienta. Ahí vemos que, bueno, interiormente no sé de qué material será, pero es quebradizo. Las placas de ambos extremos son aluminio normal y corriente, no tiene mayor secreto. Ahí hemos podido doblar y efectivamente es aluminio. Y aquí tenemos el canal por donde pasa la barrita. Ahora, claro, al estar frío no se puede sacar, pero ya está. Estas son las piezas de una pistola de silicona caliente. Y esto es todo el despiece de las 4 cosas que hemos visto. Si os gusta este tipo de vídeos, pues nada, dejármelo en los comentarios y seguiremos despiezando, rompiendo y explicando cómo funcionan, pues bueno, objetos o utensilios variopintos que seguro, bueno, a más de uno le sorprende el qué hay dentro o el por qué funciona de tal manera. Ahora sí, nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Hasta luego, compañeros.